Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos con nosotros al autor de Los secretos del Club Bilderberg, Daniel Stulin. Como ustedes ven, personaje interesante, sí los hay, y hay que hacer dos reconocimientos. Primero, al licenciado José Gregorio Zambrano de YBKE Mundial, porque trajeron a este autor, pero además porque acaba de bajar del avión y lo tenemos en absoluta primicia en Dossier. Estamos en vivo y en directo. Ok, un poder capaz de intentar dominar el planeta y que tendría, por los razonamientos harto detallados con que has expuesto, y tienes mucho más que no cabe en el espacio de Dossier, pero se me ocurre que esto no puede funcionar cuando hay potencias emergentes como China, con una disciplina, un espíritu de cuerpo y un sistema realmente controlado, o como la Rusia que se despierta y vuelve por sus fueros en la etapa postsoviética. ¿Cómo se manejan este choque de trenes? Muy mal. Son enemigos, obviamente, porque primero Bilderberg es la antigua alianza de OTAN, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, y ahora mismo están también incorporando los nuevos ex miembros del Pacto de Varsovia dentro de su feudo de reuniones del Club Bilderberg. Pero las dos potencias, Rusia y China, por su historia millonaria, por su forma de entender el mundo y porque no son europeos, sino asiáticos, obviamente son enemigos principales hacia este camino, no hacia el gobierno mundial, repito, sino hacia esta creación de empresa mundial S.A. Entonces, los poderes fácticos, si estamos hablando de Club Bilderberg, si estamos hablando de esta configuración de organizaciones sociales secretas, privadas, think tanks, fundaciones por encima de los gobiernos, tiene sus dos enemigos en Rusia y China. Y hasta que no se acaba con estos dos enemigos, no van a tener su recompensa. En ese sentido, no veo cómo van a poder acabar con China. Más bien China puede acabar con la economía mundial si le da la gana. Claro que no se daría un tiro ella misma, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, en el año 2005... Y Rusia viene por sus fueros. Sí, también, pero, varias cosas. Uno, en el año 2002, en la reunión de Chantilly, en Virginia, discutieron hablaron entre sí, llegaron a un consenso, subir el precio de petróleo del año 2002 hasta el año 2007 a $100 a barril, finales del año. Y yo, por supuesto, como tenemos topos dentro del club desde hace muchísimos años, y mi porcentaje de acierto es 95%, vamos, si fuera jugador de béisbol sería mejor por este porcentaje de la historia, jugador de béisbol de la historia. Es decir, hablamos en términos de Guerra Fría, topos son espías míos que tengo allí durmiendo y los uso cuando los necesito. Son miembros del Club Bilderberg que han entendido hace muchísimo tiempo que lo que están haciendo está mal y están mal. Y por lo tanto pasan información al bando contrario. Y la frase que utilizan dicen, están mal de la cabeza. Y pasan información. Después de años y años y años, llevo ya casi 20 años investigando, de asegurarse que soy de confianza, obviamente están jugando su vida, pasándome este tipo de información, entre muchas otras personas. Y entonces, el año 2005, cuando se reunieron en Alemania, en Rotterdam, hablaron de subir el precio de petróleo a finales de verano 2008 a $150 a barril. Y luego también acordaron entre sí hacer desplomar el precio de petróleo a unos $30 a barril. Y es exactamente lo que anunciamos en todos los medios independientes, obviamente independientes del mundo entero. Según eso, la OPEP es una entelequia pintada en la pared. Como casi todo en este mundo. Al final, el mundo, bienvenido al mundo de humo y espejos, ¿no? de alguna forma. Eso es bellísimo para el espectáculo, de eso vivimos, pero la realidad que estás pintando es un poco cruel. Es muy cruel. De hecho, cuando el petróleo subió, al final subió a $100 a barril el día 2 de enero 2008. Es decir, en 5 años me equivoqué por 2 días. Y cuando yo dije que... No es mal promedio. No está mal, ¿no? Y cuando dije que el petróleo iba a subir a $150 a barril finales de verano 2008 y cuando subió a 147 contra todo pronóstico y aún más cuando se desplomó a $30 a barril, ningún filósofo, científico, economista en el mundo que sea premio Nobel o premio cualquier podría explicarlo. Muy, muy sencillo. Si tú tienes dos enemigos principales, que son Rusia y China, son polos opuestos a nivel económico, a nivel sobre todo energético. China no tiene petróleo.
Entonces, si tú puedes manipular el precio, porque el precio se manipula, si puedes subirlo a $150 a barril, todo lo que se hace en China cuesta mucho más. En Rusia es lo contrario, como tiene muchísimo petróleo. Si tú puedes bajar el precio del petróleo a 30, lo que antes costaba 150, Rusia ganaba 150 por barril, ahora está ganando 30. Entonces, las economías de los dos países en el verano de 2008 empezaron a tambalearse. Y esto era simplemente test, un conejillo de indios de aquella época para ver si tenían que hacerlo, si existía la posibilidad de destrozar la economía de Rusia. Estaban a punto de hacerlo, si querían hacerlo. Rusia entró en déficit por primera vez en años. Y era como la consecuencia de esta manipulación de este precio. Entonces, obviamente, aunque Bilderberg no es el top de nada, es un elemento muy importante porque los puestos más importantes a nivel mundial, sobre todo a nivel de organizaciones como a nivel político, económico, están ocupados por los miembros de esta organización. Entonces, manipulación, subidas, bajadas de precio, decisiones. Pero China es el mayor acreedor a nivel mundial de la deuda de Estados Unidos. Sí. No puede jugar a destruir a Estados Unidos sin antes rescatar su inversión. No sé, absolutamente es cierto. Aquello era un test. No era ninguna intención de destrozar a China, simplemente era un test. Si llegase el momento de guerra, en ese sentido, hay solo un enemigo, este enemigo es Rusia, porque China a nivel militar no es un enemigo, hablando en plata, ¿no? Si llega el momento y tenemos que, vivo yo y te mato yo a ti o tú me matas a mí, hay solo un enemigo. Bueno, el aparato tecnológico militar ruso sigue creciendo en forma exponencial y aunque se haya reducido el viejo espacio geopolítico de la ex Unión Soviética, es definitivamente un desideratum, ¿no? La potencia militar rusa ahora mismo tiene armas que no hay respuesta ni en el arsenal de OTAN ni en el arsenal del gobierno americano, entre ellas, por ejemplo, un misil intercontinental balístico nuclear que se llama Granito P-700, que vuela a una velocidad... Granite, efectivamente, que vuela a una velocidad de 2,5 Mach, que son 2,5 veces más encima del sonido de... estamos hablando de 2.983 kilómetros por hora. Tiene la armadura de un tanque y son unos 8 o 9 metros de largo. Es un tanque volante que va a 3.000 kilómetros por hora. No hay nada en este mundo. No es balístico, es imparable. No hay. Además van no solo uno, van... 8 o 9 cabezas. Cada una se dirige a un blanco diferente. Y además hablan entre sí y si de alguna forma se puede batir al líder. Los demás simplemente hablan entre sí y deciden quién lleva la iniciativa a partir de Pero estamos hablando del escenario de la Guerra Fría en la época del general Curtis LeMay en la Fuerza Aérea Estadounidense, de la destrucción mutua asegurada, ¿no? El MAD. Sí, MAD. Eso es impensable, pues sería el suicidio de la humanidad. Pero Bilderberg, ¿qué realidad es en este momento? ¿Cómo me afecta a mi ciudadano de Venezuela Bilderberg? Bueno, primero, el tema del acuerdo que acabo de firmar presidente Chávez con el gobierno ruso es un acuerdo nuclear, es un acuerdo muy importante. Absolutamente pacífico. Sí, pero para Bilderberg la palabra pacífico no existe. Ya teníamos reactor nuclear en la época del general Marcos Pérez Jiménez, te hablo de finales de la década de 50, 60, y después hablaban de que había un eje del mal porque estaba Pérez Jiménez aquí, Perón en Argentina, pero estábamos a la cabeza. Ahora lo que queremos es energía limpia y renovable. Y me parece magnífico, fantástico, y en ese sentido el presidente Chávez tiene todo el respeto mío y debería tener todo el respeto del pueblo, porque lo que está haciendo es maravilloso. Ahora, si tú eres Bilderberg, tú ten en cuenta que con 6,7 mil millones de personas en el mundo, la única energía que puede dar de comer y sobrevivir al planeta Tierra es energía nuclear. Si somos 500 millones de personas o somos 500.000 personas, podemos utilizar fuego. Si somos 2.000 millones, podemos utilizar carbón. Si somos 5.000 millones, pues petróleo. Pero si somos 7, 10, 15 millones de personas, tenemos que utilizar la energía que tiene un flujo de densidad energético más potente, porque somos mucho más. En ese sentido, la única energía en este sentido que se puede utilizar para salvar el mundo es la energía nuclear. Sin energía nuclear, India, por ejemplo,
que son 1.200 y algo millones 1.300 ya. Sí. de personas, no tiene agua. Para poder perforar y llegar al siguiente nivel en profundidad y dar de beber a esta cantidad de gente, no se puede hacerlo con molinos de viento, solo se puede hacerlo con energía nuclear. Entonces, energía nuclear, este desarrollo de un Estado-nación en condiciones pegado a Pakistán, que también tiene energía nuclear y armamento nuclear, y con el que ya tuvo 3 guerras, y ambos superpoblados. Me temo que en ese sentido Pakistán no tiene nada que hacer con Venezuela, no tiene que hacer con, no son ejemplos o comparaciones, porque uno es un Estado que no debería tener armas nucleares o energía nuclear. Y Venezuela obviamente es un caso todo lo contrario, que a través del uso de energía nuclear puede dar estabilidad al continente entero. Y esto es algo que las potencias con Bilderberg temen muchísimo, porque, repito, el progreso y el desarrollo está directamente proporcional a la densidad de población. Si hay energía nuclear atómica en Venezuela, esto crea la infraestructura necesaria para dar de comer y dar esta riqueza que tanto teme Bilderberg, porque si hay riqueza, somos mucho más, tienes este crecimiento. Es exactamente lo que pasó con el primer Estado-nación, con Luis XI en Francia, a partir de 1463. ¿Sabes? Dejamos de trabajar para 1% de población, de 1% de propietarios. Nosotros morimos, nuestros hijos, trabajando en la tierra, muriendo hijos de los hijos, trabajando en la tierra, morimos. Y ahora empezamos a trabajar para nosotros. Y este bien social, esta riqueza que empezamos a generar, dobló la población en Europa en una generación. Y esto es algo que ellos temen muchísimo. Sí, habrá que volver a Malthus. Habrá que ser malthusianos entonces, y en vez de repartir mejor la comida, acabar con tantos invitados a la mesa. Pero según tú, Europa, incluyendo España, tiene que ir a un quiebre. Bueno, ya están en quiebre, es decir... es fácil creerte, lo que mostramos todas las noches. El sistema financiero europeo, sobre todo el español, es un muerto. España es un cadáver. Portugal es un cadáver. Grecia es un cadáver. No hay forma de rescatar a estos países, simplemente no existen. Pero repito, este desplome financiero se ha hecho a propósito. Porque obviamente cualquier persona... Tú vives normalmente en España. Vivir en España es un decir. Yo vivo 6 meses al año en España y 6 meses en el extranjero.